¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo estás? Es como media obvia la pregunta, pero bueno, se están pidiendo juntar firmas para lograr un alivio para el sector comercial que se había prometido y bueno, esto que salió aprobado por Consejo Deliberante fue vetado días atrás por el intendente Ezequiel Gali. Se había prometido y no llega, digamos. Sí, efectivamente ayer iniciamos una campaña de junta de firmas en relación a justamente este tema del veto, en relación a la exención, ¿no?, de la tasa de seguridad y higiene, que en realidad es algo que viene sucediendo hace ya un tiempo considerable, ¿no?, de que el Consejo Deliberante aprueba algo y el intendente lo veta. Esta modalidad con lo de la tasa de seguridad y higiene viene sucediendo. Simplemente que lo estamos viendo ahora lo estamos viviendo con más molestia, porque era, como decimos en la nota, ¿no?, un mimo al sector comercial, específicamente incluso a los comercios por ahí entre medianos y chicos, por los montos de facturación y demás, y la verdad que nuevamente nos encontramos con esta postura que nos desorienta. Esa es la realidad, esa es la sensación. Nos desorienta y nos entristece muchísimo que no haya absolutamente nada que incentive. Miren, hace unos días atrás nosotros hablábamos del tema de las cartelerías, ¿no? Sí. Que bueno, pudimos conversar con el sector de habilitaciones y demás. Tenemos pendiente otra reunión más específicamente por este tema de los carteles. Pero la realidad es que lo que vemos es que cada vez hay mayor desincentivo a habilitar un comercio, porque la verdad que ya es medio sofocante y venimos de momentos muy difíciles en los comercios, ¿no? Yo no sé si se acuerdan, pero el Día del Padre del año pasado, por ejemplo, todos los comercios estuvimos cerrados. Digo, la realidad es que hemos pasado festividades, fechas importantes, hay un montón de situaciones que mientras por ahí otras actividades podían trabajar, los comercios no, y considerábamos que esto era como decimos, ¿no?, un mimo al sector. Pamela, buen día, ¿cómo te va? Beto te habla. ¿Cómo estás, Beto? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Te cierra de alguna manera la respuesta desde que llega desde la municipalidad? Que hablando de cerrar, ¿no?, que si no se cobra ese 50% que se había prometido de rebaja, las cuentas municipales no cierran. No me cierra porque en realidad a mí me gustaría conocer más en profundidad los números, porque, a ver, la realidad es que circulan mensajes con números y hay distintas cuestiones, ¿no? Pero es lo que planteamos, nunca nos recibieron en concreto. Entonces, también es como una guerra mediática que no le encuentro mucho sentido, de, bueno, te respondo así como medio por izquierda, no directamente. Y la realidad es que estaría buenísimo, como planteamos un montón de veces, que tenemos que juntarnos, que tenemos que trabajar, que hay un montón de situaciones. Miren, nosotros estábamos viendo en distintas ciudades, no viene el caso los ejemplos, ¿no?, de las ciudades en concreto, pero que se hacen un montón de actividades por el Día de la Primavera, ¿sí?, con el comercio, como cerramos la nota, ¿no?, con realmente demostrar que el comercio puede florecer y realmente es importante. Y acá no, porque hay un desaliento. La verdad que está muy complicado esta cuestión, entonces no puedo decir que me cierra en concreto, ¿no? Porque estaría bueno que realmente se conozcan con exactitud los números y no tirarlos hacia el aire, porque después cuando se habla en el recinto específicamente sobre el déficit que tiene la municipalidad y demás, es muy difícil porque los concejales hablan de una cosa, otros de otra. La verdad que nosotros como ciudadanos y ciudadanas me parece que a veces desconocemos mucha información, ¿no? Vos sabés que charlábamos con Ezequiel hoy a la mañana, esto todavía no es oficial, y digo todavía no es oficial, pero el comentario es bastante firme y de muy buena fuente. La Unión Industrial de Olavarría tampoco estaría de acuerdo con esta medida. Darían a conocer un comunicado seguramente hoy o mañana. Bueno, y también ahí tendríamos, cuando hicieran público el comunicado, tal vez tendríamos la posibilidad de hacer alguna nota para
para que ellos puedan fijar postura, pero en apariencia, o por lo menos han conversado, no están para nada de acuerdo con esta medida. Y no, obviamente nosotros tenemos contacto, digo, somos agrupaciones que tenemos contacto, pero bueno, ellos obviamente dirán lo que y comunicarán lo que consideren, pero creo que nadie en su sano juicio está de acuerdo con este tipo de imposiciones, en primera instancia porque para eso existe un Consejo Deliberante que por algo vota y por algo hay una distribución de mayorías y demás. Y esto salió por Consejo Deliberante. O sea, la verdad que hasta cuándo, ¿no? Esta cosa de, bueno, se desea una cosa y después yo voy y me la cargo, como quien dice, y ya está, y no importa que votó la mayoría. Entonces, ¿para qué tenemos Consejo Deliberante? Eso es una cuestión. Y en segunda cuestión, nadie en su sano juicio puede decir, no, sí, estoy de acuerdo con que no apoyen al pequeño comercio. La verdad que es muy extraño. Te vuelvo a repetir, esta era una medida para los pequeños comercios, o sea, para los pequeños y medianos comercios, por ahí para las pequeñas pymes, y la verdad que era importante, es un gesto, son cosas. Nosotros estuvimos analizando el año pasado todas las medidas que se tomaron en otras ciudades en relación a los comercios y veíamos como acá no, y no, y no. Y bueno, la verdad que llega un punto que duele, que uno puede tener, viste, muchos gestos, mucho del tema de, bueno, esperar que se sucedan los acontecimientos, acercarnos, tratar de difundir programas, porque la verdad que consideramos fundamental trabajar codo a codo con el municipio, y nos encontramos con que no, y siempre hay un portazo en la cara, y la verdad que medio como que, bueno, nos cansó un poquito. Y este tema que ponemos en la nota, ¿no? En esta junta de firma que estamos haciendo, la intencionalidad de continuamente, y lo que decimos entre comillas, bajarnos de categoría por el hecho de decir, mirá, no estoy de acuerdo, no me parece coherente que nos saques esta exención, y entonces salen inmediatamente a decir, y lo que pasa es que es un grupo que hace política. En nuestra agrupación, y lo queremos dejar en claro, que lo hicimos muchas veces, pero queremos decirlo nuevamente, habemos de todo, ¿sí? Personas interesadas en la política partidaria, personas que no, y dentro de las personas de la política partidaria, que tenemos un montón de ideologías diferentes, la verdad que convergemos con un montón de ideologías diferentes, incluso contrapuestas. Digo, está quien es de determinado partido y quien es anti ese partido específicamente. Y la verdad que cuando nos unimos es para hablar del comercio, para ver de qué manera en Olavarría nuevamente el comercio puede florecer. Y bueno, estas cosas nos parecen importantes remarcarlas. No puede ser que porque, digamos, no estamos de acuerdo, como te estoy planteando, creo que nadie en su sano juicio puede decir, no me interesa que no ayuden al comercio, al pequeño comerciante, y por eso inmediatamente es, no, lo que pasa es que hacen política partidaria. Viste, es muy complicado. En este momento lo que nos terminó sucediendo es que un poco de hastío, un poco de cansancio frente a estas cuestiones, y tampoco uno quiere ser muy tajante con algunas opiniones, porque la realidad es que, te vuelvo a repetir, nuestra intención siempre fue acercarnos, siempre fue trabajar en conjunto. Consideramos que es importante trabajar en conjunto con municipio, con provincia, que por ahí son los ámbitos más cercanos que tenemos, y la verdad que nos es muy difícil si no nos escuchan. Vos sabés que a mí personalmente lo que me llama la atención, cuando el intendente provoca un veto, como en este caso, a una medida dictada por un sector del Consejo Deliberante de Olavarría y aprobada en mayoría, termina siendo una medida antipopular. Entonces la pregunta que me surge naturalmente sería, ¿es tan acuciante la situación económica de la Municipalidad de Olavarría? Eso es una muy buena pregunta, Beto. Una muy buena pregunta. La verdad que también estaría... es lo que decía yo hace un rato, me parece. Hay mucha acusación sobre qué se hace con el dinero de la municipalidad y en qué se gasta y etcétera, etcétera. La verdad que a veces las personas de a pie desconocemos esta información en concreto, pero porque, te repito, hay muchas acusaciones, entonces terminas eligiendo a quién creerle, cuando debería ser un poco por ahí más en concreto, más transparente por ahí.
La verdad que Olavarría es una ciudad que siempre fue muy pujante. La verdad que me tocó viajar este fin de semana a un lugar y inmediatamente compararse y decir, wow, bueno, Olavarría tenemos de todo, ¿sí? Tenemos industrias, tenemos comercios, tenemos, es una ciudad, facultad, incluso se incentiva el turismo, es muy, muy pujante y la verdad que me pregunto lo mismo. ¿Qué pasa con todos esos ingresos? ¿Viste? También se habla mucho del tema de impuesto a la piedra, ¿qué pasa con eso? Bueno, son muchas interrogantes que estaría bueno poder responder. Sí, creo que mucha gente debe hacerse esta pregunta, ¿no? Si la situación es tan delicada para que el intendente se vea obligado a tomar lo que en apariencia aparece como una medida de neto corte antipopular. Sí, totalmente. Y no nos olvidemos de esto. Era para el pequeño, mediano comerciante, para la pequeña pyme, no estamos hablando para grandes empresas. Son importes medianamente bajos en relación, ¿no? Porque es lo que hablamos. A ver, siempre en el comercio tenemos, siempre digo lo mismo, ¿no? Tenemos estos tres mundos, ¿no? De los hipermercados, los comercios formales y los showrooms. La verdad que era para la franja del medio, que es la que venimos diciendo que continuamente nos han perjudicado, porque cuando el resto de las actividades podía seguir trabajando, porque digo, los showrooms al no tener control seguían trabajando y los hipermercados teníamos que pelear muchísimo para que cierren las góndolas de los productos que no eran esenciales, los comercios estábamos todos cerrados. La verdad que, les vuelvo a repetir, era un guiño, ¿no? Era bueno, después de todas las que pasaron y que realmente no podemos dejar de decirlo, ¿no? La verdad que la situación económica es muy preocupante en este momento a nivel nacional y la verdad que era un guiño, una caricia y bueno, nuevamente nos encontramos con que no. Bueno, ¿pueden hacer algo respecto a esto? ¿Van a insistir en el tema con alguna agrupación política o ya está? Nosotros lo que queremos hacer es terminar de hacer la junta de firmas, que ayer a menos de 4 horas ya habíamos juntado más de 200 firmas, y poder alcanzarlas junto con esta nota. Y bueno, siempre es una cuestión así. Nosotros somos una agrupación muy del diálogo y que realmente nos ponemos a disposición continuamente y si respondieran esas notas y esas veces que nos ponemos a disposición sería genial poder trabajar en conjunto, pero no. Y lo que vamos a hacer es volvernos a acercar y poder alcanzar esta nota y volver a explicar esta situación. Y bueno, por ahora es esa la cuestión. Después veremos porque volvamos a la cuestión, ¿no? La verdad que si es una decisión que toma el Consejo Deliberante, a cualquier partido político que nos acerquemos y después el intendente lo veta, estamos en un círculo que no tiene sentido. Entonces, esa es la movida que queremos hacer, acercarnos nuevamente al Ejecutivo. Mi gran pregunta es, perdón que interrumpa y haga una pregunta, pero tal vez puede haber mucho desconocimiento de la gente que no está interesada en la política, que no sabe y que tal vez no escucha lo que es una sesión de Consejo Deliberante, o tal vez no le está dando tanta importancia al rol del Consejo Deliberante. No sé, para mí puede estar pasando eso también, pero hay muchos sectores que quedaron mal luego de esta crisis mundial que estamos atravesando, y Argentina le está pegando mucho más duro que en otros países, lamentablemente, porque tenemos una moneda nacional totalmente devaluada. Exacto. Entonces, eso termina impactando en lo que son los consumos. Pero también, sin ir más lejos, cuando un comerciante que tal vez está hace un tiempito que alquiló y tiene una renovación de contrato, tiene un aumento. Entonces, ¿cómo podemos justificar si pongamos que hubo un año casi entero que se pudo abrir el comercio? En ese año el consumo no era el mismo año que 2 años atrás el consumo, sino que sabemos que el consumo ha bajado muchísimo y que, vuelvo con lo mismo, y tenemos una competencia desleal en las redes que perjudica a esa persona que está invirtiendo, estar en un local y estar a la órbita, a tener un monotributo, o de repente una sociedad de hecho que se juntaron 2 personas y armaron algo y están apostando a hacer una pyme y apostando al comercio local. Creo que esos son los sectores que terminan siendo los más vulnerados. Sí, totalmente. Por ahí uno cuando dice, bueno, son, no sé, 1.500 pesos, 2.000 pesos...
Para algunos es mucho, para otros es poco, pero siempre digo lo mismo, ¿no? Uno puede decir 10 pesos no es nada si los tenés, si no los tenés es un montón. Y la realidad que es esto, nuestro sector está siendo muy vapuleado, está complicado, y más porque hay una realidad. Por ahí la gente termina diciendo, con este tema de la competencia desleal que hay en las redes y demás, y hay otros vericuetos que podemos hablar en relación a lo que está pasando con el comercio, y bueno, y los precios, y obviamente la gente va a buscar precio y demás. La realidad es que los comercios en Olavarría, los alquileres son elevadísimos, los impuestos que se pagan son elevadísimos, la luz, no neguemos, la luz es una de las más caras y es elevada. Entonces, la verdad que a veces uno es preso de lo que tiene que terminar marcando para que el negocio sea viable, y tenemos muchos ejemplos de comerciantes que se fueron del comercio para vender en la casa, porque en definitiva termina siendo, como quien dice, más conveniente. Si no hay control, no hay una posición de control. Y ojo, esto no significa que nosotros nos pongamos en contra de los showrooms, porque entendemos que la gente tiene que comer, ¿no? Y llevar el pan de cada día, porque es una realidad. Pero siempre decimos lo mismo, está genial, no hay control de este lado, a mí sácame un poquito la soga del cuello porque me voy a asfixiar o me voy a ir para el otro lado, y la verdad que no les va a convenir tampoco si dejamos de aportar. Claro, es verdad. Vos sabés que les comento a los dos y le comento a la gente, estoy leyendo una noticia que me llama poderosamente la atención, está en ámbito financiero de esta mañana, diría que es el título más importante, me llamó la atención porque es impactante la noticia. El gobierno está analizando jubilar a mayores de 55 años y capacitar a jóvenes. Hay un shock de medidas económicas que van a ser anunciadas por el gabinete remozado. En relación a este tema, dice que ayer fue la jura de los nuevos integrantes del gabinete de Alberto Fernández y prometen una batería de medidas económicas. Una de ellas, todavía bajo análisis, sería otorgar el beneficio de la jubilación para mayores de 55 años, con el requisito de tener los 30 años de aportes. Esto afectaría aproximadamente a 500.000 personas. Y lamentablemente sabemos, estaría bueno que se pudieran jubilar más jóvenes, en la medida que después el beneficio que tuvieran de la jubilación les alcanzara para vivir con dignidad. La verdad que lo que vemos ahora de los jubilados es lamentable, o sea, sería sumar, si todo estaría tal cual, sería sumar 500.000 personas a la clase pasiva con haberes que no alcanzan para vivir. Totalmente. Sí, lo leí hoy a la mañana, y la verdad que estoy esperando esas medidas económicas con ansias, para ver realmente, porque la realidad es que necesitamos plata en la calle. Necesita plata en la calle. Que no hay plata, ese es el tema, no hay plata líquida. No hay. O sea, o te pagan con tarjeta de crédito, te pagan con débito, te pagan con Mercado Pago, no hay plata líquida. No hay plata en la calle. O te pagan con... realmente. Vos sabés una cosa, hoy cortamos la nota con Jorge Lloma, que le hace Carlos Paña anoche, y él lo que dice en algún punto es que parece un contrasentido, pero no es así. Si el gobierno va a usar, digamos, a ver, Cristina está diciendo que Martín Guzmán no utilizó todo lo que tenía para utilizar del déficit de este año, que era un 4,5%. Cada punto del déficit representa aproximadamente 420.000 millones de pesos. Si se quieren reactivar, en una palabra, a ver, para hacerlo más fácil, ponerle plata en el bolsillo de la gente, de alguna manera es sacársela, porque es más inflación, lisa y sanamente. O sea, lo que le das por un lado se lo sacás por el otro. No es la solución del problema. Lo que pasa es que a veces hay que ver el tema. A ver, yo recuerdo otras épocas donde efectivamente era una inflación galopante, pero había un consumo tremendo porque la gente tenía plata. Prefiero esa inflación a la hora que sigue habiendo inflación y no hay plata en la calle. Entonces también hay que ver
de qué manera y cómo se van dando las cosas y qué medidas medio de salvataje se dan para que podamos subsistir. Claro, bueno, a ver, la pregunta sería, ¿qué haces en paralelo? Porque vos no podés poner plata en el bolsillo de la gente de manera permanente, porque generarías una hiperinflación. O sea, digo, de manera permanente, a utilizar estos 2.4 del déficit fiscal que todavía están subejecutados de acuerdo a lo que dice la actual vicepresidenta de la Nación, y es cierto que no se ejecutó todo el presupuesto, hay un ajuste en el medio este año. Sí. Bueno, ¿qué pasaría si después no se toman las medidas necesarias para tratar de balancear de alguna manera toda esa plata que va a entrar a la calle, en el bolsillo de la gente supuestamente? ¿En qué momento buscaríamos la equidad, no? Porque no se puede seguir emitiendo sin tener un límite. Sí, lo que pasa es que, bueno, en la cotidianidad es esto. La realidad es que no hay plata en la calle. Entonces a uno le empieza a agarrar una especie de desesperación. Habría que ver qué es lo que después se decide con eso. Y es cierto lo del tema ¿Dónde está el punto medio, Pamela? Claro. ¿No? Es difícil. ¿Dónde está el punto medio? Exactamente. Es muy complicado, pero la realidad yo creo que es esto. Cuando nos han llevado a momentos de crisis muy fuerte ha sido justamente porque la gente no tiene poder de consumo. La verdad sería importante poder recuperarlo. Esta medida que hablan del tema de la jubilación, comparto con vos absolutamente de que sí, es buenísima en tanto y en cuanto sea digna las condiciones de vivir para una persona jubilada. Considero también que se está pensando en que hay mucho piba de 20 años sin trabajo y sin muchas expectativas, ¿no? Claro. Entonces que se tienen que insertar de alguna manera en el mundo laboral. Pero bueno, la verdad hay un cambio de paradigma bastante importante y hay que ver si estamos o no a la altura de las circunstancias. Veremos cómo se van dando. Sí, lo que podemos decir es esto. O por lo menos lo que yo puedo decir es que realmente no hay dinero y se necesita urgentemente una toma de medida económica en relación a esto. Después es una realidad. Tengo un oyente, Pamela, perdóname que te interrumpa, sí. Tengo un oyente que acerca del tema de la situación económica de la municipalidad me manda un comunicado, me manda una nota en realidad, y me dice, tema cuentas municipalidad, supone él, debe haber un gasto fenomenal de mantenimiento del hospital durante la pandemia. ¿Crees que podría tener que ver con eso? Yo supongo que sí, obviamente. De todas maneras, no nos olvidamos que el hospital también recibió un montón de donaciones, de un montón de aparatología y de estructura, que eso considero que ha colaborado. Digo, los empresarios y empresarias de la ciudad pusieron un montón, la gente también. Entonces, bueno, habría que ver. Digo, hace unos meses atrás, si no me equivoco, la gente del mismo hospital estaba diciendo en relación a los sueldos y se armó un lío bárbaro. Bueno, estaría buenísimo conocerlo y no tener que sacar conclusiones en el aire y poder conocerlo en concreto y que de última se debata como se tiene que debatir. Sí. Y bueno, que se llegue a alguna conclusión, ¿no? Me parece a mí, no sé. Bueno, Pamela, nos hemos pasado un poquito de tiempo. Muchísimas gracias por este espacio y por darnos tu visión con respecto al veto del intendente Gali y tu vecino, ¿no? La visión de los Comerciantes Unidos, la organización que formaron. Muchas gracias por el espacio. Les mando un abrazo grande. Un abrazo grande, Pamela. Hasta luego. Nos vemos. Muy bien, Pamela, muchísimas gracias. Así dialogábamos con Pamela Videra, referente de Comerciantes Unidos. Bueno, llegamos a